A continuación les voy a hablar sobre el ensayo triaxial, del cual el ciclo pasado se habló bastante sobre este ensayo, ya que fue un ensayo muy aplicativo, ya que en este ensayo pudimos hallar el módulo de elasticidad, fuerzas 1, 2 y 4, con los cuales hallamos lo que es la cohesión y el ángulo de fricción. Comencemos con el objetivo: determinar el ángulo de rozamiento interno y la cohesión del suelo, que permitan establecer la resistencia al corte. Descripción del ensayo. El ensayo de compresión triaxial es el más usado para determinar las características esfuerzo de formación de resistencia al esfuerzo cortante del suelo, y consiste en aplicar esfuerzos laterales y verticales respecto a la probeta. El ensayo se realiza en una cámara de pared transparente, cámara triaxial, llena de líquido, en la cual hay que tener cuidado que no entre ninguna burbuja de aire, ya que puede ser variar los resultados. Descripción del ensayo. El ensayo se divide en dos etapas. La primera, en la que probeta del suelo sometida a una presión hidrostática de fluido, con esfuerzos verticales, iguales a los horizontales. En esa etapa se dice que es consolidada, si se permite el drenaje del fluido de los poros. Después, en la segunda etapa, llamada aplicación de esfuerzo desviador, se incrementan los esfuerzos verticales desviadores a través del pistón vertical de carga. Este tipo de ensayo puede tener diferentes clasificaciones. Con las consiguientes podemos mencionar no consolidados, no drenados o rápidos. Se impide el drenaje en las dos etapas del ensayo. Consolidados, no drenados o consolidados rápidos. Se permite el drenaje durante la primera etapa solamente. Consolidados, drenados o lentos. Se permite el drenaje durante todo el ensayo y no se deja generar presiones neutras, aplicando los incrementos de carga en forma pausada. El que nosotros hemos aplicado es no consolidados, no drenados. Siguiendo con la descripción del ensayo, ponemos que la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo va respecto a la función de las fuerzas totales. Como podemos ver, usando la ley de Coulomb, tenemos tau es igual a cohesión más sigma más tangente del ángulo. Generalmente cada prueba se realiza en varias ocasiones, ya que los resultados pueden variar, ya que el pistón no puede estar muy colocado o puede entrar burbujas a la probeta, lo cual puede hacer que los resultados varíen y los cuales no nos dé un resultado muy aproximado. El equipo que usamos es la cámara triaxial, máquina de compresión triaxial, membrana, el molde metálico, compresor de aire, bomba de vacío, balance de precisión, calibrador, aerosello de caucho, tallador de muestras, equipo para determinar el contenido de unidad. Con respecto a este último equipo, el contenido de humedad nosotros lo hemos sacado de los ensayos anteriores que hemos realizado, ya que nosotros antes de empezar a usar el triaxial, realizamos unos ensayos anteriores con los cuales nos da la decisión general del suelo, como era granulometría, contenido de humedad y límites, lo cual nos damos que toda la clasificación y son importantes. Con respecto al procedimiento, el suelo se prefiere que sea inalterado. El momento primero se comienza con el tallado de la muestra. Después del tallado de la muestra se procede a ponerlo en la membrana. Se tiene que poner delicadamente, ya que esta membrana se puede romper. Y consiguiente a esto, antes de colocarla se tienen que hacer las mediciones de la muestra. En el aparato triaxial que nosotros tenemos, el molde es de 7 por 14. Es un pequeño cilindro de 7 de diámetro y altura 14. Así que el tallado tiene que ser de esa medida, aproximadamente, para que funcione normalmente. Después de eso se coloca la membrana y después se coloca recién en la probeta, que es del equipo triaxial. Al colocarse la probeta se ponen lo que son el aerosello de caucho, ya que esto, al colocar la membrana, se coloca el aerosello de caucho, con lo cual va a ayudar para que esté bien sujeto. Después se termina de colocar
el tubo que va con respecto a donde donde se va a salir el agua. De ahí se lleva el equipo triaxial, y en el equipo triaxial ya ha finalizado el armado de todo el ensayo. Como pueden ver en estas figuras, se coloca el pistón. En nuestro caso no teníamos piedra porosa, así lo que usamos fue papel filtro. Acá va la probeta, va la muestra, pueden ver los esfuerzos horizontales, y de ahí tenemos la medida de presión, la bureta y la célula triaxial. Con respecto a este ensayo, después de colocar todo en su lugar, se lleva al equipo triaxial, y en el equipo triaxial va consiguiente a una cámara donde lo tenemos que llenar de agua. Generalmente se pide que el agua sea aguacielo, es más que todo agua embotellada, ya que esta tiene menos cantidad de burbujas de aire. Después al llenarse toda la probeta, se tiene que analizar bien, ya que no tiene que contener ninguna burbuja de aire, porque si no, con esto puede hacer variar el ensayo y puede que nuestros resultados en la gráfica no salgan como queramos. Como les decía, es el esquema de la célula triaxial. Y para el llenado de los datos se tiene que tener muy en cuenta el contenido de humedad que presenta ese estrato. Y también se tiene que realizar el pesado del mismo. Como pueden ver en la figura, acá va dos diales. Un dial, cada 5 tenemos que dar a la lectura del otro dial. Y de ahí, respecto a eso, vamos anotando cuánto va haciendo las lecturas del dial. Y eso lo vamos a pasar a nuestro formato. Se tiene que aplicar a una presión. Por ejemplo, para lo que es el módulo de elasticidad, no tenemos que ayudar con la misma el ensayo de densidad. La densidad la podemos sacar in situ, como puede ser con el cono y la arena, o también se puede sacar del mismo tallado. Con el tallado se recomienda, ya que es más preciso. Consiguiente a eso, lo que procedemos a realizar después de las lecturas de guía y de las muestras tomadas, cada vez tiene que estar, ya que cuando sigue su rango elástico, ya va a haber un momento de falla. Justamente en ese momento de falla es cuando ya dejamos de tomar los datos. Y de ahí, cuando dejamos de tomar los datos, es que ya significa que el ensayo ha terminado. Para modo de elasticidad se tiene que aplicar, se tiene que usar, como les decía, la densidad in situ. Después de terminar esa parte del ensayo, se procede a todo el procesamiento de los datos, y con esto nos daría consiguiente el módulo de elasticidad. Hay que tener muy en cuenta que la muestra no tenga esa hembra no tenga ningún agujero para que la muestra no se infiltre de agua, ya que esto podría alterar severamente lo que es la culminación de nuestro ensayo. Después de retirado el tallado de la membrana, se realiza a un posterior peso de la misma. Se tiene que retirar cuidadosamente la membrana, ya que su costo es caro y no se debe romper. Después de haber sacado de la muestra y de haber sacado de su membrana, se pasa a medirlo con el vernier, ya que el vernier tiene una mayor precisión, con lo que es también referente a los milímetros. Se halla para ver la deformación radial que ha tenido la misma muestra, y con ello podemos hallar nuestro módulo de Poisson. Antes de pasar con los cálculos, eso ha sido para hallar el módulo de elasticidad, y después para hallar todo lo que son el ángulo de fricción y la cohesión, se tiene que hacer esfuerzo en 1, 2 y 4. Para esto se recomienda realizar una vez más de una vez en cada ensayo, ya que puede ser la variación del mismo equipo, puede ser por falla del equipo o por fallo del pistón, de que no esté bien acomodado. Para los cálculos, primero se tiene que determinar el área representativa inicial de la probeta mediante la siguiente expresión. El área de la probeta es igual al área superior más 4 veces el área media más
4 veces el área inferior, todo sobre 6. El volumen de la probeta. El volumen, que todos conocemos, es el área por la altura. Los pesos específicos húmedos y secos se calculan mediante las siguientes expresiones. O si es que nosotros ya tenemos esos pesos específicos, lo podemos reemplazar directamente en lo que son los cálculos. Y las deformaciones de cada lectura. Hay que tener muy en cuenta para apuntar los datos, ya que si hacemos variar un dato o alteramos algo, se va a ver en el resultado, porque capaz el modo de elasticidad se va a ver totalmente diferente a las características de nuestro tipo de suelo. Siguiendo con los cálculos, tenemos cómo se halla la deformación unitaria. Se calcula mediante la expresión que se muestra a continuación. La deformación unitaria es igual delta de h, todo eso con respecto a milímetros, sobre h por 100. Delta de h sería siendo la variación de la altura que se ha aprendido. Y además determinará el área corregida de la probeta. Para cada lectura de deformación de la siguiente manera. Área corregida es igual a área de la probeta sobre 1 menos esto. El esfuerzo desviador, usamos la fórmula de K. Diferencial de sigma es igual a sigma 1 menos sigma 3, o es igual a fuerza sobre el área corregida. Acá tenemos la deformación de en una probeta cilíndrica. Como podemos ver, justamente esto es lo que se trata el ensayo triaxial. Acá tenemos una longitud, acá tenemos la probeta, tenemos la longitud de nuestro tallado y acá tenemos toda la longitud. Y vamos a ver que después de aplicadas las cargas va a haber una deformación y va a variar las longitudes. Ya no es de la misma longitud. Para lo que es el gráfico es con los resultados obtenidos y codificados. Se construye para cada esfuerzo confinante una gráfica de escala aritmética, ubicando en las abscisas las deformaciones unitarias y en porcentaje, y en las ordenadas tiene que ir el esfuerzo desviador. Justamente ya cuando tenemos el esfuerzo desviador y tenemos las deformaciones unitarias, comenzamos a hacer nuestra gráfica. Y con respecto a nuestra gráfica, ya podemos hallar lo que es el módulo de elasticidad. Con respecto para hallar el módulo de elasticidad, se puede realizar en la gráfica, se dice que es más recomendable usar el 2% de deformación. Trazamos una línea recta al 2% y con eso se forma un triángulo. Y la tangente de las medidas, su tangente, aplicamos arcotangente y eso nos daría un ángulo. Y hallamos el ángulo y de ahí aplicamos tangente, y justamente la tangente que nos da un resultado sería nuestro módulo de elasticidad. Después, para hallar lo que son el ángulo de fricción y la cohesión, se tienen que usar los círculos de Mohr. Se usan los esfuerzos en 1, en 2 y en 4. Como podemos ver acá tenemos la gráfica del círculo de Mohr. Hay que escoger una escala. Hay que tener en cuenta que hay que escoger una escala adecuada para estos esfuerzos, a partir del origen y el eje de las axis. La cohesión se mide de donde va a comenzar la línea. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte de acá estaría siendo la cohesión. Y el ángulo que forma estaría siendo el ángulo de fricción. Y los círculos va dependiendo. Por ejemplo, el delta 1, que sería acá, es igual al sigma 3 más incremento de sigma. El radio es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. En el centro sería sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Una vez trazados los semicírculos del estado de esfuerzo de talla de todas las probetas ensayadas, dibujar la envolvente que mejor se ajuste a ellos. Esta recibe el nombre de línea de resistencia intrínseca o envolvente de Mohr, que representa aproximadamente la variación de la resistencia al esfuerzo cortante. Y el ángulo de fricción interna al suelo es el que forma la envolvente con la horizontal de las abscisas y se determina en la gráfica de la pendiente del envolvente.